Lo que realmente sucedió en la cruz fue una transacción legal. Existe una profunda realidad legal establecida en el ámbito espiritual que cambia todo acerca de cómo un creyente se acerca a la presencia del Creador. Esta realidad está completamente arraigada en la obra sustitutoria realizada en la cruz. Debemos mirar profundamente la verdad central de nuestra absoluta identificación con la obra redentora del Hijo de Dios. Muchos viven en un estado de perpetua mendicidad espiritual porque no entienden la absoluta finalidad legal de lo que ocurrió en el Calvario. Se acercan al trono de gracia como extraños tratando de persuadir a una deidad distante para que actúe en su favor. No se dan cuenta de que la cruz fue la transacción legal definitiva que para siempre resolvió la relación entre la humanidad y el Padre. Cuando el Hijo de Dios se colgó en aquel madero, ocurrió un intercambio que desafía la lógica humana pero satisface la perfecta justicia divina. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta doctrina, debemos anclar nuestra mente en la declaración definitiva encontrada en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no es una mera metáfora ni una figura poética. Es una ley espiritual vinculante y un hecho legal absoluto que gobierna la nueva creación. El que estaba completamente sin mancha ni defecto fue identificado legalmente con nuestra condición de caída. No solo cargó superficialmente con nuestros errores, fue hecho pecado con nuestros pecados para que la raíz misma de la alienación espiritual fuera destruida. El propósito de esta identificación fue enteramente nuestra elevación. La Escritura declara que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que en el momento en que una persona entra en esta relación redentora, su posición delante del Padre es completamente transformada. La justicia no es una recompensa por buen comportamiento ni un estatus alcanzado por esfuerzo humano. La justicia es un regalo de posición legal perfecta que permite a un ser creado estar en la presencia del Creador sin culpa, condenación ni inferioridad. Cuando el Padre mira a la nueva creación, no ve los fracasos pasados ni la historia de derrota. Él ve la misma justicia de su Hijo. Este debe ser el fundamento absoluto de tu confesión diaria. Muchos aún se aferran a la memoria de su vieja naturaleza, hablando continuamente de sus debilidades, su indignidad y su pobreza espiritual. Al hacerlo, anulan inconscientemente la realidad de la transferencia legal en su experiencia personal. Actúan como alguien que ha recibido una gran herencia pero decide vivir como mendigo en la calle. El enemigo depende enteramente de tu ignorancia de esta posición legal. Él sabe que si descubres tu verdadera posición en la familia de Dios, su capacidad de dominar tu vida queda destruida. Trabaja incansablemente para mantener la mente del creyente enfocada en sentimientos de indignidad. Quiere que creas que debes trabajar, llorar y esforzarte para ganar el favor del cielo. Pero ese favor fue comprado y pagado por la sangre del sacrificio. Porque una cosa sí debes de estar seguro, que por tus propias fuerzas jamás lo lograrás. No necesitas luchar por la victoria. Necesitas permanecer en la victoria que ya ha sido registrada legalmente en los tribunales del cielo. Cuando enfrentas desafíos, enfermedad, escasez o depresión, no ruegues por liberación. Rogar implica que dudas de la validez del contrato. Rogar implica que eres un extraño suplicando misericordia en lugar de un hijo ocupando un derecho legal. En lugar de rogar, debes presentar la evidencia legal de la cruz. Debes alinear tu confesión con la obra terminada de la redención. Debes declarar con absoluta confianza que tu antigua condición fue puesta sobre el sustituto, y a cambio, la justicia misma del Creador te ha sido otorgada. Esto cambia tu postura en la oración. Ya no oras desde la derrota tratando de alcanzar un cielo distante, sino desde una posición de autoridad sentada, mirando las circunstancias desde arriba. La ley de sustitución demanda que lo que le sucedió al sustituto te suceda a ti. Cuando él fue crucificado, tu viejo yo fue crucificado con él. Cuando fue sepultado, tu pasado fue sepultado con él. Cuando resucitó él,
Tú fuiste levantado a una nueva existencia. La Escritura enfatiza la diferencia entre una cobertura temporal y una remisión permanente. Bajo el antiguo pacto, la sangre de animales solo cubría el fracaso humano. La naturaleza subyacente nunca cambiaba. Pero el sacrificio del Hijo de Dios no solo cubrió el pasado, lo borró por completo. En la mente de la justicia, tu pasado ha sido obliterado. Si el autor de la vida no recuerda tu pasado, es ilegal que tú sigas cargando con él. Vivir con constante conciencia de pecado es un insulto a la obra completa de la cruz. Implica que la sangre del Hijo no fue suficiente para limpiar la conciencia. Debes aceptar con valentía tu nueva realidad legal. Tienes derecho a caminar con la cabeza en alto, no en orgullo humano sino en confianza de pacto. Eres miembro legítimo de la familia de la fe. La habilidad del Creador se ha convertido en tu habilidad. Su fuerza es tu fuerza, su paz es tu paz. Debes entrenar tu lengua para hablar solo lo que el documento legal declara. Cuando te sientas débil, rehúsa validar el sentimiento. Declara que el Señor es la fortaleza de tu vida. Cuando enfrentes escasez, rehúsa aceptar la falta. Declara que el suministro del cielo está garantizado por la integridad del contrato. Tus palabras firman los cheques de la provisión divina o los rompen con la duda. Deja que la verdad de 2 de Corintios 5:21 penetre en tu conciencia. Él se hizo lo que éramos, para que nosotros fuésemos lo que Él es. Este es el corazón del mensaje. La realidad legal de nuestra identificación con el Hijo de Dios va mucho más allá de un simple cambio de estatus. Nos introduce en una posición de suprema autoridad espiritual respaldada por todo el gobierno del cielo. Y para entender la profundidad de esta autoridad, debemos examinar nuestra posición en Cristo descrita en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este versículo revela la ubicación exacta de la autoridad espiritual del creyente. No estamos esperando ir al cielo para experimentar el triunfo de la cruz. Actualmente estamos legal y espiritualmente sentados con Él en la posición más alta del universo. Texto enfatiza que estamos sentados juntamente en Él. Esto significa que nuestra posición está íntimamente ligada a la suya. ¿Dónde está sentado hoy el Hijo de Dios? A la diestra del Padre, muy por encima de todo principado, poder, autoridad y dominio. Si estás en Él, entonces también estás sentado por encima de toda fuerza oscura, de toda enfermedad y de toda crisis económica de este mundo. Esta verdad posicional revoluciona completamente la manera en que vivimos. La mayoría de las personas pasan sus días luchando contra el enemigo desde una posición de guerra a nivel de suelo. Se sienten abrumados, agotados y constantemente atacados. No se dan cuenta de que la batalla ya fue peleada, ganada y resuelta por la cabeza de la Iglesia. Nuestra responsabilidad no es ganar la batalla, sino hacer cumplir la victoria desde nuestra posición sentada. Imagina a un gobernante que posee un decreto legal firmado por la más alta autoridad del país. Si un intruso entra en la propiedad, el gobernante no suplica ni negocia. Simplemente presenta el decreto y ordena al intruso que se vaya. El intruso obedece no por la fuerza física del gobernante, sino porque detrás de ese decreto está todo el poder del gobierno. Esto es exactamente lo que sucede cuando usas el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el poder legal de representación otorgado a la nueva creación. Es el símbolo de la autoridad suprema ganada en la cruz. Cuando pronuncias ese nombre con fe, no estás probando una fórmula religiosa, estás presentando el instrumento legal más alto del universo. Esta autoridad permanece inactiva si no se expresa activamente a través de tus palabras. El principio de la confesión es el mecanismo primario mediante el cual las realidades legales del cielo se manifiestan en la tierra. Tus palabras establecen los límites de tu experiencia. Si posees el derecho legal a la salud perfecta y a la protección divina, pero hablas constantemente de miedo y desastre,
atas las manos de los ejércitos celestiales. Actúas como alguien que tiene el símbolo de la autoridad del rey, pero lo esconde detrás de su espalda mientras mendiga migajas al enemigo. La Escritura nos instruye a mantener firme nuestra confesión porque el Hijo de Dios es el sumo sacerdote de nuestras palabras. Él toma las palabras que se alinean con la obra terminada de la redención y las trae a manifestación física. Si no dices nada, Él no tiene nada con que trabajar en tu vida. Si declaras derrota, estableces la ley de derrota sobre tus circunstancias. Pero cuando levantas tu voz y declaras lo que la palabra dice acerca de tu posición, liberas el poder del trono. Debes liberarte de la mentalidad religiosa tradicional que equipara humildad con debilidad. La verdadera humildad no es decirle a Dios lo roto, miserable y vacío que eres. La verdadera humildad es simplemente estar de acuerdo con lo que la palabra dice de ti. Si la palabra dice que eres justicia de Dios, es falsa humildad llamarte gusano del polvo. Si la palabra dice que eres más que vencedor, es rebelión espiritual vivir en derrota perpetua. Debes alinear tus pensamientos, acciones y palabras con el alto llamado de tu posición en Él. Cuando te miras al espejo, debes ver a alguien unido estructuralmente al Creador del universo. Eres socio de pacto con el Todopoderoso. Su habilidad ilimitada ha sido infundida en tu espíritu humano. Esto significa que el fracaso ya no es una opción legal para ti. Las tormentas de la vida vendrán inevitablemente, los vientos de la adversidad soplarán. Pero cuando sabes quién eres y dónde estás sentado, no puedes ser movido. No miras la tormenta temblando, la miras desde tu posición celestial y hablas la paz del reino. Esto requiere un cambio completo de mentalidad de víctima a mentalidad de gobernante. La Escritura declara que los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Nota que dice que reinaremos en esta vida presente, no solo en la venidera. Reinar significa ejercer dominio sobre las circunstancias que intentan mantenerte en esclavitud. Un rey no ruega a sus súbditos que obedezcan. Un rey emite un decreto, y el decreto resuelve el asunto. Debes comenzar a emitir decretos sobre tu salud, tu familia y tus asuntos diarios. Cuando síntomas de escasez o angustia intenten llegar a tu vida, debes ejecutar inmediatamente el juicio escrito en el Calvario. Debes ordenar que la presión se vaya y agradecer al Padre por la plenitud de la herencia. Este es el estilo de vida del creyente maduro que entiende el marco legal del nuevo pacto. Al avanzar hacia los aspectos finales de esta verdad, vemos que la integridad del Creador está completamente ligada a este acuerdo. Él no puede negar la validez del contrato porque fue sellado con el precio supremo. Toda la estructura del universo se sostiene por la integridad de la palabra hablada por el Creador. Por lo tanto, el nuevo pacto no es un acuerdo frágil que dependa de la perfección humana. Es un contrato inquebrantable, legalmente vinculante, garantizado por la más alta autoridad existente. Para llevar esta enseñanza a su conclusión, debemos mirar la maravillosa verdad encontrada en Hebreos 7, verso 22 dice, «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto». La palabra fiador en este pasaje tiene un enorme significado legal. En el mundo legal y financiero, un fiador es un garante, la persona que firma un acuerdo y se hace responsable de que cada cláusula del contrato se cumpla perfectamente. Si la parte principal no puede cumplir la obligación, el fiador interviene con sus propios recursos para satisfacer completamente la deuda. La Escritura nos dice que el Hijo de Dios mismo se ha convertido en el fiador de tu pacto. Esto significa que el cumplimiento de cada promesa en la Biblia no depende de tu débil capacidad humana, sino enteramente de la integridad, el poder y la riqueza absoluta del Hijo glorificado. Cuando lees la promesa de que tus necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en gloria, no es un pensamiento ilusorio. Es una cláusula contractual formal, firmada y garantizada por el gobernante absoluto del cielo y la tierra. Si una sola promesa de ese documento fallara, la integridad misma del trono quedaría comprometida. Pero como su carácter es impecable,
el contrato es completamente infalible. Esta verdad es el golpe final contra toda ansiedad, preocupación y temor espiritual. Puedes descansar plenamente en la certeza absoluta de lo que ha sido escrito. Ya no tienes que pasar tus días preguntándote si el Padre escuchará tu oración o si decidirá retener su bondad. Es legalmente imposible que Él rechace una petición presentada en el nombre del fiador. Cuando presentas el nombre de Jesús, presentas al que garantizó el contrato. El Padre ve al Hijo, el Hijo honra el nombre, y el Espíritu Santo ejecuta inmediatamente el decreto en la tierra. Esta comprensión elimina toda vacilación en tu caminar espiritual. Ya no te acercas al trono de gracia con un corazón tembloroso esperando recibir misericordia. Te acercas con santa valentía, sabiendo que tienes derecho legal a todo lo que fue comprado para ti. La tragedia de la era moderna es que millones de creyentes están hambrientos dentro de los límites de su propia herencia. Pasan su vida rogando al Creador que haga lo que ya ha terminado legalmente. Claman por liberación, sin darse cuenta de que el libertador ya rompió las puertas de bronce y cortó las barras de hierro. Piden fuerza, sin saber que la fuerza del Todopoderoso ya ha sido derramada en su interior por la presencia del Espíritu. Hoy esta ignorancia debe llegar a su fin absoluto. Debe salir del ámbito de la religión y entrar en el ámbito de la posesión legal. Deja de hablar de la montaña y comienza a hablarle a la montaña desde tu posición de autoridad sentada. Deja de describir tus síntomas de debilidad y comienza a magnificar la perfección del sustituto. Cada vez que abras tu boca, que tus palabras reflejen directamente el pacto. Entrénate para pensar, hablar y actuar conforme a tu alta posición como justicia de Dios en él. Cuando el enemigo traiga pensamientos de condenación o te recuerde los fracasos del pasado, señala inmediatamente la cruz. Declara que la persona que solías ser ha sido completamente disuelta. Eres una nueva creación, participante directo de la naturaleza divina. Los ejércitos angelicales escuchan la voz de la palabra que sale de tu boca. No responden a tus quejas, lágrimas o dudas, responden a la declaración clara, precisa y autoritativa del pacto. Cuando hablas la palabra del contrato, movilizas los ejércitos del cielo para que trabajen a tu favor. Cuando hablas miedo, paralizas la ayuda enviada para protegerte. Por lo tanto, que tu confesión sea pura, valiente y firme. No eres víctima de las circunstancias. Eres un gobernante colocado en este mundo para manifestar la victoria de la cruz. El nombre de Jesús está en tu mano, la justicia de Dios está en tu espíritu, y el fiador del pacto respalda cada uno de tus decretos. Camina cada día con la conciencia de tu triunfo legal. Rehúsa inclinarte, rehúsa rogar, rehúsa tolerar las obras de las tinieblas. Mantente firme sobre el fundamento inquebrantable de la obra terminada, y deja que la gloria de tu identificación con el Hijo brille en cada área de tu vida. La victoria es legalmente tuya, el contrato está para siempre sellado, y el triunfo es absolutamente completo.